mi alumno es quien me corrige. ¿Ya? Entonces, eso creo que da cuenta de cuál es el espíritu que se respira en la Escuela de Literatura de la Católica. ¿Ya? Es decir, hay un momento en donde tus estudiantes se convierten en tus correctores. Realicé mis estudios en la Universidad Católica, me fui a estudiar a Francia. En Francia yo proseguí mis estudios en filosofía y en lingüística, ¿sí? Y una de las cosas que me llamó la atención como anécdota, una vez que yo estuve en Francia, fui con mis documentos de la Universidad Católica, es la manera tan abierta que tuvo la Universidad francesa para aceptarme, puesto que yo venía de la Universidad Católica, que es una de las pocas universidades pontificias en el mundo, y eso determinó que mis documentos casi no sean examinados. Mi aceptación fue casi inmediata. Entonces, el hecho de que la Universidad Católica del Ecuador sea pontificia le da un plus enorme, y esto es importante que sepan los jóvenes que deciden entrar a la universidad, ¿sí? Y que tienen como perspectiva ir a continuar sus estudios en el exterior. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, Gema. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Book 593 de Escuela. Hoy nos encontramos aquí en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el docente Fernando Albán. Fernando, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo regresé al Ecuador a inicios del 2000, ¿sí? Y recibí la llamada de Iván Carvajal, que era amigo mío, con quien yo había tenido relaciones antes de irme a Francia, ex profesor de la Escuela de Literatura, importante escritor ecuatoriano, uno de los poetas más importantes que hay en nuestro medio, que era director en ese entonces de la Escuela de Literatura, y él me invitó a formar parte del equipo docente de la carrera. Yo acepté gustoso y llevo más o menos dando clases de literatura en la Universidad Católica más o menos unos 22 años ya. He conocido a muchas jóvenes, a muchas generaciones, ¿sí? de jóvenes que ahora son de los escritores más importantes que hay en nuestro medio. Fernando, ya te voy a consultar acerca de estas generaciones de jóvenes que han sido tus alumnos, pero antes te quería comentar, ¿a ti te pasó lo mismo que nos pasa a muchos, de que en la familia, el círculo cercano te dice que vas a hacer estudiando literatura, de qué vas a vivir siguiendo esa carrera? Una de las clases que de alguna manera se convirtieron en una clase emblemática en la Escuela de Literatura, yo daba un seminario sobre Kafka. Y uno de los dramas que tuvo que vivir Kafka fue su conflicto con el padre. Y esto yo suelo hablar bastante con mis estudiantes como una especie de introducción al curso de Kafka, ¿no? Esta carta al padre poderosa. El padre le reprochaba, le recriminaba de manera permanente a Kafka por su opción por la literatura, por haberse convertido en un escritor, ¿no es cierto? Por su fascinación, por su pasión por la literatura. Y eso hizo que Kafka de alguna manera se sienta como una sanguijuela, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideraba que la literatura no tiene utilidad, ¿no es cierto? Está fuera del valor de lo útil, ¿sí? No obstante, Kafka, esta recriminación permanente del padre, no obstante, Kafka prosiguió su actividad literaria. Y yo lo que les digo a mis estudiantes y lo que reflexiono con ellos es, y bueno, ¿quién es inmortal? ¿El padre o Kafka? Es decir, el hecho de que la literatura, que es uno de los núcleos, yo diría el núcleo fuerte de las humanidades, y hay que tener presente que las humanidades es el principio de la universidad, ¿sí? Históricamente las universidades se forman en Europa
teniendo como eje, como núcleo fuerte las humanidades, y el centro de las humanidades es la literatura. Y justamente por este sentido de gratuidad, ya al que habría que vincular el sentido de la libertad. ¿Ya? Es decir, el hecho de que la literatura no pueda ser valorada en términos de utilidad inmediata, eso hace que las personas que se destinen al ejercicio de la literatura estén fundamentalmente vinculadas al ámbito de lo que es libre, ¿ya? Por este sentido justamente de la gratuidad. Entonces, una de las cosas que se asume en los estudios de literatura es una de las cosas en las cuales, digamos, el aprendizaje encamina a los jóvenes en la literatura es en el aprendizaje de la libertad, ¿ya? Es una de las cuestiones fundamentales que habría que vincular al estudio de la literatura. Tú me hablabas de las generaciones que has visto formar aquí, que has ayudado a formar y que hoy son profesionales en el campo de la literatura. ¿En qué campos los alumnos, los exalumnos logran triunfar en la literatura? Aparte de la escritura de libros de ficción o de no ficción, ¿qué otros campos encuentra el graduado? Bueno, más allá de este sentido de lo útil, digamos, ¿no es cierto? Las posibilidades de encontrar ámbitos, campos de desempeño luego de que has realizado tus estudios en la carrera de literatura son vastas. Hay una importantísima que es el ámbito de la educación, ¿sí? Hay muchos estudiantes que han salido de la escuela que están ubicados en centros educativos de distinto índole. Hay profesores universitarios ampliamente reconocidos que gozan de un amplio reconocimiento por la labor que han desempeñado durante años, ¿sí? Hay ex estudiantes que se desempeñan en el plano de la educación en los colegios, ¿sí? En todos sus niveles, ¿no es cierto? Hay que considerar que literatura se da absolutamente en todos los colegios como materia obligatoria, y ese estudio empieza desde la primaria. Entonces, la cantidad de personas que se requieren para llenar esos espacios en términos profesionales, en términos de actividad profesional, es muchísimo, ¿sí? Es un ámbito laboral que se renueva de manera constante, ¿sí? Otro que ha sido altamente aprovechado por los ex estudiantes de la Católica es en el plano de la actividad editorial, ¿sí? Yo diría que de los mejores editorialistas, productores de libros, hoy en la actualidad en nuestro país salen de la Universidad Católica, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Sandra Araya, que es una eminente editorialista ecuatoriana que maneja una de las líneas editoriales más importantes del país, al igual que Andrés Cadena y algunos otros más, ¿no? Entonces, ese es otro ámbito de desempeño, ¿ya? El mundo editorial, ¿sí? Y el mundo de la gestión cultural en general, ¿ya? Por no decir que también hay muchos estudiantes que se desempeñan en el campo del periodismo, es decir, las posibilidades o de la investigación, de la escritura, etcétera, ¿sí? Hay muchos escritores importantes actualmente en nuestro medio que han estado vinculados a la escuela de literatura, muchísimos. Yo diría los más significativos en el momento actual. Tú hablabas de lo que los estudiantes ya vienen desde la primaria estudiando literatura, porque es una materia de la que no se salva nadie, digamos. Pero se habla de que en el país no se lee bien y no se lee a los ecuatorianos. ¿Tú has notado eso en los alumnos que vienen a la universidad acá? Bueno, la situación ha cambiado bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el campo de la educación secundaria, en los colegios, en el bachillerato,
hay una buena parte de los colegios que están adscritos a un programa internacional, que es el Bachillerato Internacional, en donde están prescritas como lecturas obligatorias algunas obras de escritores ecuatorianos. Es decir, eso hace que la lectura de escritores ecuatorianos se vuelva inevitable de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro lado, yo pienso que en el campo de la literatura, yo diría desde ya hacia algunos años, de algunos años hacia acá, hay un boom, yo diría, de la literatura ecuatoriana, ¿sí? Que abarca algunas generaciones, ¿ya? Y que son escritores ecuatorianos que se han consagrado no solo en un ámbito nacional, sino internacional, ¿sí? Entonces ya el panorama de la literatura ecuatoriana ya no es como antes. Bueno, a pesar de que siempre ha tenido, el Ecuador siempre ha tenido escritores bastante destacados a nivel mundial, ¿sí? El fenómeno que se observa en la actualidad es un despertar de la literatura en el ámbito justamente de los jóvenes y que está vinculado al hecho de que hay un aparecimiento y un surgimiento de escritores jóvenes y menos jóvenes, digamos, pero que siguen siendo escritores jóvenes, ¿sí? Que son leídos de manera, yo diría, con mucha pasión. Van despertando fanatismo, ¿no? Van despertando fanatismo en nuestro medio y a nivel internacional. Pues, tú tienes el fenómeno de Mónica Ojeda, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las escritoras más destacadas en el mundo contemporáneo. ¿Tienes alguna anécdota de algún alumno tuyo que haya sido así tu alumno y al que hoy leas, al que hoy disfrutes ya como un autor profesional? Bueno, yo, aparte de la docencia, yo escribo, tengo varias publicaciones, escribo ensayo. Una de las cuestiones por las cuales yo me destaco, digamos, es por la manera como yo uno la filosofía con la literatura, ¿cierto? Y esa es otra de las cosas que son interesantes en la escuela, ¿no? ¿Sí? Que hay estos perfiles de profesores, ¿no es cierto? Ya, entonces, tuve un estudiante al cual yo le dirigí la disertación. La disertación él la hizo sobre un escritor ecuatoriano importante que es Javier Ponce, una de las novelas de Ponce que es El insomnio de Nazario Mieles. Y de ese trabajo resultó algo que yo he insistido mucho, vengo insistiendo y creo que lo voy a lograr en algún momento. Es una investigación, es un trabajo ensayístico sobre todo, que debería ser publicado, y ese alumno es Andrés Cadena, ¿ya? Entonces Andrés Cadena en nuestro momento es uno de los escritores más importantes que tiene el Ecuador, pese a su juventud, ¿sí? No es un escritor que tenga muchos años, ¿no es cierto? Y la anécdota aquí es que luego que Andrés sale, ¿no? Y empieza a dedicarse como escritor y como editor, él tiene una editorial importante, La Caracola, junto con otros ex estudiantes de la escuela, ellos tienen La Caracola. Ya, yo sigo manteniendo relaciones con Andrés, como con muchos otros de mis ex estudiantes, a quienes he vinculado en proyectos que se mantienen fuera de la universidad. Y una de las cosas que ha hecho Andrés Cadena es ser el corrector de mis libros, ¿ya? Entonces mi alumno es quien me corrige, ¿ya? Entonces eso creo que da cuenta de cuál es el espíritu que se respira en la Escuela de Literatura de la Católica, ¿ya? Es decir, hay un momento en donde tus estudiantes se convierten en tus correctores. Y no solo él, hay algunos otros más que hacen ese trabajo conmigo, porque yo soy una persona que escribe mucho, que está produciendo de manera permanente, no paro de escribir. Por ejemplo, Andrés Gordillo también es una de mis ex estudiantes que regresó de hacer un doctorado
en España y que actualmente he escrito también para algunas revistas que yo he sido promotor, ¿no es cierto? Y que ahora él da clases en la UDLA, ¿sí? Él da clases en la UDLA. Entonces Andrés también es uno de los exalumnos que corrige mis textos, ¿no? Y algunos otros más, ¿cierto? Josué Vaquero, que acaba de regresar haciendo sus estudios doctorales y continúa haciéndolos, ¿no? en España, etcétera, ¿no? El mundo ahorita actualmente está viviendo esta pandemia que ha hecho que todos pensemos en cómo hacer los trabajos de forma virtual y cómo educarnos de forma virtual. Parece que el mundo apunta hacia allá, más allá de lo que pase con este coronavirus puntual, pero la humanidad ha tenido que pensar cómo hacer las cosas de forma digital. En el campo de la literatura, de la maestría de literatura, ¿qué ha pensado la PUCE con la formación de los alumnos en esta parte? Una de las cosas sobre las cuales yo insisto es en relativizar la diferencia entre lo virtual y lo no virtual. Nuestro desempeño es en el mundo de la literatura y eso nos vincula de manera profunda con el lenguaje. Y el lenguaje es el ámbito de la virtualidad humana, ¿no es cierto? Digamos que el ser humano es un ser virtual en donde que está vinculado a lo virtual por su condición misma, por su condición de ser hablante. ¿Ya? Cuando yo a alguien le digo te odio, es como darle un golpe sin darle. O cuando yo le digo te amo, es como acariciarle sin acariciarle, ¿no es cierto? Entonces la palabra tiene este poder, ¿ya? De llegar sin llegar, ¿no es cierto? De hacer daño, pero sin lastimar, ¿ya? Por eso el orden del discurso, el orden de la palabra, es el orden en donde todo es posible, ¿ya? Y eso también hay que decirlo, es una de las características de la literatura. En la literatura es el ámbito donde todo es posible, ¿ya? Entonces, lo virtual, el formato virtual se acompaña muy bien con la literatura, ¿ya? Ahora justamente una de las cosas que es importante también que se conozca es que hace más o menos ya serán unos 6 meses, posiblemente más, unos 8 meses, con uno de los grupos con los cuales yo tenía clases, que ya egresaron, nos propusimos crear una revista virtual con el propósito de difundir los trabajos que ellos hacían en mis clases. Normalmente eran ensayos, ¿cierto? Ensayos que en ese momento nosotros estábamos en literatura extranjera y habíamos visto autores como Melville, habíamos visto autores como Beckett, como se me van Virginia Woolf, etcétera, ¿sí? Y fue en el momento en que nosotros estábamos trabajando sobre Virginia Woolf, que encontramos la elipsis como técnica narrativa de Virginia Woolf y de ahí sale el nombre de la revista que creamos, que se llama Elipsis, en la cual inicialmente los estudiantes publicaron sus ensayos que hicieron en mi materia y posteriormente la revista ha continuado y ahora tiene un alcance internacional, yo diría mundial, ¿ya? Creo que es uno de los proyectos más desafiantes, más innovadores, más creativos de la actualidad. Y yo pensaría, con la perspectiva con la que va, con el ritmo con el que crece la revista, yo diría de unos proyectos más desafiantes de la historia en este país. ¿Sí? El próximo número nosotros vamos a entrevistar a Anne Carson, que es una de las que estuvieron nominadas para el Premio Nobel de Literatura, y en Elipsis escriben jóvenes, escriben autores consagrados. La próxima semana sale la entrevista de Vázquez con una serie de producción de ensayos en torno de su obra, por ejemplo, ¿sí? Y esto hecho por estudiantes y profesores. Ya a este proyecto está vinculada Alejandra, que es otra de las profesoras, Alejandra Vela, que fue estudiante mía de la maestría, ¿ya?
y que ahora da clases en la Escuela de Literatura, que está vinculada a este proyecto de Elipsis, con 20 estudiantes y ex estudiantes más, ¿ya? Y hemos hecho un espacio en donde cualquier expectativa queda corta. ¿Ya? ¿Cómo puedes producir una revista de esa calidad que se difunda y se distribuya a nivel mundial con la prontitud con la que la hace Elipsis, ¿sí? En tan poco tiempo? ¿Con quién? Con jóvenes, con estudiantes y ex estudiantes de la Católica que trabajan al unísono con profesores de la universidad. Es decir, ese proyecto no habría podido nacer de otro espacio que no fuera este. Entonces, a ese proyecto están vinculados estudiantes de la escuela de licenciatura, ex estudiantes de maestría, profesores que también fueron estudiantes de esta universidad. En Elipsis está César Carrión, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fue estudiante de la universidad, que fue luego profesor y que ahora es uno de los más importantes poetas que hay en el Ecuador, ¿no es cierto?, y con quien compartimos y he compartido además el trabajo no solo en Elipsis, sino en otra revista también. Fernando, escuchándote a uno le da ganas de entrar a la maestría. Yo, como te comentaba, yo siempre tuve este gusto por la literatura, pero a mí sí me ganó esa idea de qué vas a vivir de la literatura y me he ido por otros lados, pero me gusta escribir, tengo ese interés por la lectura. ¿Cuál es el perfil que uno debe tener para hacer la maestría de literatura? Bueno, la maestría de literatura a mí me parece que es un espacio que permite vincular lo que se hace a nivel de la licenciatura en la universidad con la posibilidad de proseguir los estudios manteniendo el concepto, el estilo de trabajo que se hace en la licenciatura. Si uno no estudió la licenciatura, no puede ir a la maestría, no debe ir. No, eso no es así. Es más, la mayor parte de los estudiantes que optan por la maestría, por la maestría de literatura en la Católica son estudiantes que no han estudiado literatura en la licenciatura. Ya son estudiantes que vienen de otras carreras y que le agarran el gusto por la literatura y empiezan a hacer su ámbito de desempeño fundamental en la literatura, ¿no es cierto? O en actividades conexas, ¿no? Hay casos ahí, ¿no?, de estudiantes que han salido y que ahorita están dedicados 100% a la literatura y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que en la universidad exista la oferta vinculada a la licenciatura y posteriormente la oferta académica vinculada a la maestría, eso le da complementariedad, ¿no es cierto?, a la formación académica de los estudiantes que entran a la Católica, y también la maestría se convierte en una oferta sumamente atrayente para aquellas personas que tienen un interés por la literatura, que les gusta la lectura, que quieren profundizar sobre el estudio de autores, etcétera, de corrientes, ¿sí? Y eventualmente dedicar su actividad posterior a los estudios al mundo de la literatura, ¿no? Dedicarse íntegramente a eso. Sí, eso sí ha pasado. ¿Qué te ha dado a ti el estudiar literatura y qué le da a un ser humano? ¿Qué te llevas por dentro, aparte del encontrar un trabajo, al estudiar esta carrera, al dedicarle tu vida a esto? Una de las maneras, por ejemplo, como Virginia Woolf entiende lo que es escribir y lo que es la literatura, es poniéndolo en relación con la vida, ¿ya? Entonces, tal vez no hay posibilidad más grande de dar cuenta de la vida y de las implicaciones que ella siempre está poniendo en juego, ¿sí?, que la literatura, ¿no? La escritura literaria, poética, narrativa, significa una perfecta conformidad con la vida. Y eso va a significar que tú seas un defensor de la misma a muerte, ¿no es cierto?, con todos los valores que están adscritos
a la continuidad de la vida en todos los ámbitos de desempeño del humano, ¿no es cierto? En todos los ámbitos de desempeño. Entonces, eso hace que un literato pueda ser hasta consejero de políticos, por ejemplo. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que la política también no se desentienda y preste atención a las exigencias de la vida, ¿no es cierto? A la vida de todos, ¿ya? Que es algo que normalmente no ocurre, ¿no es cierto? Ya más bien se convierte en una especie de acto condenatorio, ¿cierto? Entonces, es esta una de las... Entonces, es esta manera de estar emparentada, profundamente emparentada la vida con la escritura, lo que hace que la literatura se convierta en un modo de vida, en un modo de subsistencia, en una pasión, ¿no es cierto?, que es, yo diría que es una pasión por ver cómo las cosas se arman y se rearman de manera constante, las cosas en cada grano de luz, en cada grano de arena está la apertura al nuevo, es la literatura, ¿cierto? No descuidas absolutamente nada, vives expectante de todo lo que existe, ¿no es cierto?, para encontrar ahí la posibilidad de la totalidad, es decir, hacer de algo pequeño algo infinito, algo eterno, ¿no es cierto? Entonces, vives de eso, es decir, vives de alguna manera feliz. Fernando, para concluir este espacio en Book 593 de Escuela, siempre les preguntamos a los invitados acerca de sus lecturas de autores ecuatorianos. Pero en tu caso quiero que me hables de todos estos colegas, de todos estos exalumnos con los que has compartido, los que compartes a diario y que están triunfando en el mundo de las letras. Bueno, está ahí, por ejemplo, Daniela Alcíbar. Yo considero que Daniela es actualmente una de las mujeres más talentosas que hay en el país, que se destaca de manera amplísima en la escritura ensayística, pero también escribe novela y escribe cuento, ¿sí? Daniela es un referente de la literatura ecuatoriana y también de la producción ensayística ecuatoriana. Ojo, hay que tener presente que cada vez el ensayo es reconocido como un género más, ¿ya? Y cada vez en la revista que yo dirijo actualmente en Elipsis, el ensayo posiblemente se lee más que los textos creativos. Ojo, ¿ya? Entonces hay el nacimiento desde hace algún tiempo ya y la incentivación, el incentivo, perdón, para que se produzca cada vez más generaciones de ensayistas, ¿sí?, que contribuyen al desarrollo de la literatura en el Ecuador. Por ejemplo, ahí está Daniela, que yo diría que es de las más importantes que existe en nuestro país y que está vinculado a un grupo de mujeres que son extremadamente talentosas: Gabriela Ponce, María Auxiliadora Valladares, que también ha sido profesora de la escuela, y que conforman un grupo de mujeres que nos asombran continuamente por el talento. Están escritores como Andrés Cadena, que yo invito a que lo lean, ¿no es cierto? Santiago Vizcaíno, ¿sí?, que también está trabajando dentro de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, que fue estudiante. Son cientos de escritores, ¿no? Cientos de escritores de todas las generaciones, ¿sí? Es imposible nombrarlos a todos, ¿ya? Incluso de la edad de 23 años hasta la edad de 40, de 50 años, etcétera, ¿sí?, que están ahí, que están moviéndose, que están produciendo, ¿ya? Y que forman parte indiscutible del canon literario ecuatoriano contemporáneo, ¿no? Y para concluir te iba a preguntar sobre tu revista Elipsis, pero ya se dio que topamos el tema del proyecto
Quiero que me cuentes de este ejemplar que va a salir en físico en agosto para celebrar el aniversario. ¿Qué vamos a encontrar en él? ¿Y cómo podemos encontrar Elipsis? ¿Dónde la podemos leer los que todavía no hemos tenido la oportunidad? Bueno, el sitio es elipsis.es. Pones elipsis.es y entras a la revista. Hay varios números ya publicados. Elipsis se publica, es una publicación, es una revista que dura 2 meses. ¿Sí? Cada 2 meses se cambia el número y en cada número hay un dossier, ¿no es cierto? Y hay escritores invitados para las entrevistas nacionales e internacionales. Hemos entrevistado a escritores de la factura de Hugo Mujica, el poeta, ¿cómo se llama? El poeta argentino, Mario Montalbetti, el poeta peruano, María Auxiliadora Álvarez, que la hemos entrevistado en este número actual, y en el plano nacional, Mónica Ojeda, Gabriela Ponce, Javier Vázquez, ¿sí? Y como te decía, para el próximo número viene Ann Carson, que es nuestra, yo diría, de las escritoras más importantes, más relevantes del mundo en el momento actual, ¿sí? Y en Elipsis se conjugan distintas generaciones, ¿sí? Escriben escritores que están comenzando con escritores que están completamente posicionados en el mundo de la literatura. Se escribe ensayo, ¿sí? Hay también espacios destinados a la música, a la danza, a la fotografía, donde se mezclan esos distintos géneros, digamos, al cine, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, resulta ser un espacio que está fascinando, está seduciendo, se está expandiendo cada vez más en un ámbito internacional, y es una revista que sale de la Escuela de Literatura de la PUCE. Y tú que eres un crítico tan filoso en la literatura, ¿cuál sería la crítica que le das a la obra de Vázquez? O sea, para los que podemos, a los espectadores que pueden estar recién ahorita conociendo de un escritor ecuatoriano, Javier Vázquez, en sus obras, en sus cuentos, ¿qué se encuentra el lector? A mí me parece que la obra de Javier se defiende a sí misma, y que es demasiado pronto para poder pensar en lo que ésta guarda en su seno como promesa de porvenir, ¿no? Es decir, es muy lamentable pensar en la obra de un escritor, en el escritor, en su obra, en términos de inmediatez, de actualidad, digamos, de hoy, ¿no es cierto? Sino, y el problema es que a veces estamos vivimos muy a expensas de esa urgencia, ¿no? De esa avidez de reconocimiento, ¿ya? Pero eso le pasa al escritor. A la obra no, ¿ya? La obra, mientras más consistente, mientras más verdad alberga, está más cargada de futuro. Más toma tiempo encontrar esa verdad. Por supuesto. Entonces siempre hay una especie como de estar fuera de lugar y de tiempo, ¿ya? De las grandes obras, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos que ver al escritor que de alguna manera camina, y esa sería la crítica a Vázquez, en este caso, que está completamente, ¿cómo decir?, pensando, a mi juicio, demasiado en la recepción de la obra, ¿no es cierto? ¿Sí? Me parece que eso ya es algo que le compete al escritor, pero lo que le compete a la obra, que es lo que en realidad nos interesa, es que trabajarla, producirla, hacer que esta nos ponga en juego también. ¿En qué medida? En la medida en que la obra es promesa de futuro, ¿ya? Entonces, y yo creo que en ese sentido, la obra de Vázquez tiene mucho más que decir hacia el futuro
que hacia el presente. Fernando, sin duda mucha la gente que nos está viendo debe ahorita ya estar pensando en matricularse, en averiguar sobre la maestría, en venir a estudiar acá. Un mensaje final que le quieres dejar a todos ellos, se matriculen o no, a toda esta gente que está estudiando las letras, que está consumiendo, que está intentando aprender del mundo de la literatura. Yo les diría que obviamente en el mundo en el que nosotros vivimos, posiblemente la decisión no es fácil, ¿ya? Pero nosotros vamos haciendo nuestra existencia en base a decisiones, y en base a decisiones que van a determinar el curso posterior de nuestra existencia, ¿cierto? ¿Qué implica decidirse por la literatura? ¿Ya? Implica no decidirse por lo posible, ¿ya? Yo diría que es demasiado conformismo decidir por lo posible. ¿Ya? Lo posible ya está hecho, de lo posible ya se sabe todo, ¿ya? Decidir por la literatura es un compromiso con el imposible, ¿ya? Es la utopía, y el ser humano es un ser de utopía, es un ser que le apuesta al imposible, ¿ya? Entonces ven a estudiar literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ven y ten los arrestos suficientes como para elegir por el imposible. Ese sería el mensaje. Fernando, muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por elegir lo imposible, por acompañarnos en este mundo de la literatura. Como dice Fernando, y hay demasiada gente haciendo lo posible, que se sigan uniendo de este lado para buscar lo que aún no está inventado, para seguir soñando. Los esperamos en un nuevo episodio y muchas gracias a nuestros auspiciantes que permiten que lleguemos con este episodio. Con el auspicio de Books 593.